Dios te bendiga, amado hermano y persona que me escuchas. No me hicieron su tarea. Les encargué que me dijeran al capítulo y versículo del libro de Hechos cuando Pablo escuchó la voz de Jesucristo y cuando el Espíritu Santo le habló a Pablo. Pero acuérdate que las dos voces son audibles, una interiormente y otra exteriormente. ¿Sí? Y hoy, hermanos, vamos a entrar al capítulo número 2. Capítulo número 2 de Apocalipsis. Capítulo 2 de Apocalipsis. Y aquí, hermanos, vemos que Dios habla a 7 iglesias y esas 7 iglesias representan 7 tipos de cristianos. Y cuando hayamos acabado las 7 iglesias, hoy vamos a ver 2. Cuando hayamos acabado las 7, yo quiero que tú te identifiques en cuál estás tú, en cuál de estas iglesias. Ya te dije, no es porque fueran las únicas que había también en Jerusalén. Estas iglesias de las que vamos a mencionar, que menciona la Biblia, estaban en la parte de Asia, en la parte de Turquía. Pero esas 7 iglesias nos dan el comportamiento del cristiano. El comportamiento del cristiano. Yo quiero que tú, cuando hayas escuchado las 7, te sitúes y tú mismo digas, yo estoy en esta iglesia. Si estás en la iglesia perfecta, que la vamos a ver en estas 7, te felicito. Si no estás, entonces hay que trabajar en lo espiritual para llegar a este tipo de iglesia. Dios te bendiga. Y lo primero que vamos a ver en esas 7 iglesias, en las 2 primeras, la Éfeso y Esmirna, vemos unas interrogantes tremendas, hermano. Este estudio del día de hoy es algo difícil de entender para muchos y también no es tan fácil explicarlo porque tienes amigos en diferentes denominaciones y te hago así, ¿verdad? Porque hay diferentes denominaciones, pero hay una sola iglesia, la iglesia de Cristo. Y Dios no viene por una denominación, viene por la iglesia pura y sin mancha que hizo la voluntad de Él. Y estas interrogantes ahorita van a ir resolviéndose solas. Y las interrogantes que aparecen en estas 2 primeras iglesias son: ¿hay profetas y apóstoles hoy en día? La segunda, ¿debemos guardar el día sábado? La tercera, ¿Dios cambió el sábado por el domingo? La cuarta, ¿tienes que decir Yeshua para ser salvo? Ok, hermano, vamos a empezar en Apocalipsis 1:11. Abre tu Biblia, espero que tengas tu Biblia, hermano, en la mano, que tengas apuntes, donde apuntar, donde una pluma, un lápiz. Las palabras se las lleva el viento, hermano. Necesito que tú te metas en la palabra de Dios y no lo dejes todo al aire, no lo dejes todo a la memoria, porque la memoria se cansa, se va, ¿sí? Y no se acuerda después de todo. Qué bueno que tuvieras algo que te acuerdes de todo, pero si no, ya tienes lo escrito y dice, ¿qué dijo el hermano aquel día? Ok, vamos a ver, dice capítulo 2, pero dijimos que íbamos a ir primero al Apocalipsis 1:11. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Aquí está hablando el Señor Jesucristo. Dice, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Siguiente versículo, hermano. Apocalipsis 1:20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, Jesús traía 7 estrellas en su mano derecha, y de los 7 candeleros de oro que viste,
¿Sí? Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ok. Dijimos que la Biblia se revela a sí mismo, y ahí mismo en Apocalipsis capítulo 1, el Señor Jesucristo, que son las 7 estrellas, son los 7 ángeles, y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Okay. ¿Qué es, hermano? Bueno, vamos a mejorar. ¿No qué es? Capítulo 2, versículo 1, dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Y aquí sí vamos a ver qué es, hermano. Dice: escribe al ángel que está ahí en la iglesia de Éfeso. ¿Realmente es un ángel o está hablando de un pastor de esa iglesia? Y pudieran ser las dos cosas, hermano, que esté hablando al líder de esa iglesia, pero también puede estar diciéndole a un ángel que le diga al líder de esa iglesia lo que está bien y lo que está mal. Ya vimos en Apocalipsis capítulo 1 que Dios le reveló el Apocalipsis a su Hijo Jesucristo, y Jesucristo se lo dijo a un ángel, y el ángel vino y se lo dijo a Juan. Entonces vemos que los ángeles son mensajeros de Dios, ¿sí? Puestos para su servicio. Aleluya. Entonces, hermanos, ahí, si mal no recuerdo, Daniel 8:10 dice que el ángel Gabriel le dice a Daniel qué es lo que él soñó y lo que él vio. Entonces, también en los libros de Mateo, Lucas, Juan, vemos que el ángel Gabriel, ¿verdad?, le notifica a María que iba a ser mamá. Entonces, Gabriel es un mensajero de Dios. El guerrero, el ángel guerrero es Miguel, el arcángel Miguel. Gabriel es el mensajero. Entonces vamos a empezar por Apocalipsis 2:1. Ya te dije que lo que era el ángel. Dice, fíjate cómo se presenta el Señor Jesucristo a esa iglesia. Le dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Primero te dice: yo conozco tus obras. Hermano, aún lo que tú hagas en lo oculto, y que digas tú: no, aquí nadie me ve, aquí mero me voy a drogar, nadie me ve, nadie lo va a saber en la iglesia. Hermano, pero el de arriba lo sabe. El de arriba lo sabe, el de arriba te ve. ¿De qué te sirve esconderte de tu hermano si el que escribe todas tus obras, lo que hemos hecho bien o mal, es el que está arriba en el cielo? Y todo lo ve, no hay nada oculto delante de él. Entonces lo que tú hagas en lo oculto va a salir a la luz tarde que temprano. ¿Sí? Así que alíñate, alineémonos y andemos en luz. Porque dice la palabra de Dios que los que andan en tinieblas, los que andan en el mal y no quieren saber nada de Jesucristo, se siguen yendo más a las tinieblas y no les resplandece la luz a ellos. Pero si yo cometo un pecado, hermano, fíjate bien, yo voy manejando y de repente se me atraviesa alguien y se me sale una mala palabra y lo insulto, ¿sí? El mismo espíritu me agarra de argolla y dice: no es la manera que tú tenías que decirle a ese hombre, y pides perdón a Dios. Dice: abogado tenemos a Jesucristo, el justo. Le pides perdón a Dios, dice: en el nombre de Jesús te pido perdón, Padre mío, por haber dicho esa mala palabra a esta persona. Y Dios te perdona, hermano, ¿sí? Pero cuando tú no pides perdón y sigues en lo tuyo y dices: es que yo así soy, así es mi carácter, así es mi forma de ser, no hay perdón, hermano, porque no pediste perdón, no hay arrepentimiento de parte tuya. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia.
A veces tú trabajas, vamos a hablar del templo. A lo mejor tú eres la que recoge o el que recoge la basura dentro del templo. Vas y tiras los botes que están en los baños en la basura, limpias la cocina. Y dices tú, nadie nota mi trabajo. Nadie me da gracias, gracias hermano, por lo que están haciendo aquí, nada. Nadie me nota. Pues déjame decirte que hay alguien que sí lo nota. Y te va a dar tu recompensa a su tiempo. El Señor Jesucristo, Él sí lo nota. Fíjate lo que dice ahí en Colosenses 3, 23, 24. Vamos a leerlo. Colosenses 3, 23 y 24. ¿Sí? No voy a tardar mucho, que soy muy malo para el escriba. En Colosenses 3, 23, 24 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, hermano. ¿Sí? Tu trabajo secular que haces, en una fábrica, en el campo, donde tú trabajes, todo hazlo como si fuera para Él. De Él vas a recibir la recompensa. No esperes recibir la recompensa de tu patrón, de tu patrona, no. Espera recibir la recompensa de Él. ¿Sí? Hazlo con amor, hazlo con alegría, como si lo estuvieras haciendo para Él, como si Él fuera directamente tu patrón. Y no, dice, y no para los hombres. Oye, es que este patrón, pero casi lo odio. No, hermano, ámalo. Me descansó y no me pagó el día. Hermano, ámalo. Y fíjate que te lo está diciendo una persona que en esta semana lo descansaron y no le pagaron su día. Sin embargo, de nosotros debe salir bendición hacia ellos. Señor, bendícelos. Y Dios te dará la recompensa. Dios te dará el pago, hermano. ¿Sí? El Señor todo lo ve, hermano. Lo que hagas dentro del templo, dentro de tu casa, en tu trabajo, en un parque, en una tienda, todo lo ve, hermano. Tus obras son escritas en un libro, las buenas y las malas. ¿Sí? Bendito y alabado sea tu nombre, Padre. Prosigamos, hermano. Estamos en Apocalipsis. Dice, y que no puede soportar a los malos. Todos sabemos lo que es la maldad. ¿Sí? Todo lo malo. ¿Sí? Adulterio, fornicación, borracheras, inmundicia, todo lo malo. ¿Sí? Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. ¿Sí? Dice, wow, te felicito, iglesia de Éfeso. ¿Sí? Porque tú conoces los que se dicen ser apóstoles y los has hallado falsos. ¿Sabes quiénes son? ¿Sí? Déjame darte antes una pequeña, y de eso te tenía que haber dado antes, una pequeña historia de Éfeso. Ya dijimos que estaba en la parte de Asia, de arriba, ¿sí? En la parte occidental del Asia Menor, en Turquía. La iglesia de la fundación de Éfeso aparece en Hechos capítulo 19, todo el capítulo, ahí ves la fundación de Éfeso. Quien la funda es Pablo, el apóstol, allá por el año 55 después de Cristo. Éfeso significa deseada o amada. Y el mismo Pablo, hermano, que fundó esa iglesia, escribe un libro, bueno, muchos dicen es una carta a los Éfesos. ¿Sí? Ese libro, hermano, del libro de los Efesios, aquí en la Biblia, es el libro que más enseñanza, doctrina nos habla de la iglesia de Cristo. ¿Sí? Pero hoy en día, hermano, ese libro es el más mal interpretado por la iglesia de Cristo. Qué triste.
Porque al principio ellos la recibieron y llevaban una buena enseñanza. Pero hoy la iglesia ha transgiversado este libro, le ha dado mala interpretación, ¿sí? Y mira lo que te voy a decir de los apóstoles y los profetas. Algunos no, de todos los apóstoles que se dicen hoy ser apóstoles y de todos los profetas que se dicen hoy ser profetas. Vamos a ver. ¿Qué es un apóstol, hermano? Dice, no es una jerarquía, hermano, porque, híjole, desde que dicen el apóstol fulano de tal, hasta entran bien estirados. Bien estirados. Abre tu Biblia en tal número. No es una jerarquía, hermano, como los reyes, que teníamos que servirles a ellos. El apóstol, hermano, era una función, un ministerio. Era un servidor de Cristo, como yo ahorita, hermano. Yo soy un servidor de Cristo. Soy un profesor. ¿Sí? Fíjate bien. La palabra de Dios dice, no digáis a nadie maestro. Esa palabra de maestro, después te lo explico, no lo tengo ahorita. Es un rabí. Se está hablando de la palabra rabí, rabino. ¿Sí? Yo no soy ese tipo. Yo soy un simple maestro de la palabra maré, profe. Un maestro como un maestro de matemáticas en su idioma, en su materia. Un maestro de español. Pues yo, mi materia es, ¿verdad?, la palabra de Dios. ¿Sí? Soy ese tipo de maestro. No soy un rabí. ¿Sí? Un rabí, hermano, para ser un rabino, nomás debería ser judío. No le puedes decir a cualquiera rabino, porque muchos ahorita se autonombran, yo soy el rabino, fulano de tal. Discúlpame, pero para ser un rabino tendrías que ser judío o convertirte al judaísmo. Y para convertirte al judaísmo necesitas muchos requisitos. La otra, hermano, era conocer perfectamente el Torá. ¿Qué era el Torá? Los primeros libros del Antiguo Testamento, hermano, el Pentateuco. Conocer, hermano, las enseñanzas sobre decretos, ordenanzas, sacrificios, ¿sí? Bueno, no podríamos decir que son sacramentos, los otros, simplemente ordenanzas, como el bautismo, el matrimonio, ¿sí? Todo eso necesitas saberlo. Necesitas saber el hebreo, el arameo, lenguaje, hermano. Fíjate bien, hermano, una carrera, creo, que la que lleva más tiempo aquí, hablando terrenalmente, ¿verdad?, una carrera técnica, académica, creo que es el del médico, el del doctor, ¿verdad?, el que se recibe en alguna especialidad como cardiólogo o neurólogo, no lo sé. Hermano David, si me estás viendo, bueno, tú eres doctor, tú mándame un mensaje y dime, sí, hermano, si es la carrera más larga para terminarla, o dime, no, ahí está otra carrera, te lo encargo. Y aprovecho para saludarte y decirte que te amo en el amor de Cristo. Dios te bendiga, ¿sí? Pero, hermano, fíjate, si esa es la carrera larga, vamos a suponer que se lleven 8 años. Para ser un rabino, hermano, un rabino, y ser un rabino de los buenos, ¿sí?, de los conocedores, ¿sí?, necesitas 20 años, hermano, de tu vida. ¿Sí? Fíjate en aquel pasaje de cuando se le acerca Nicodemo a Jesucristo. Nicodemo era parte del Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín? Como decir algo hoy, la Cámara de Diputados y Gobernadores. Ese Sanedrín estaba formado por 70 ancianos, hermano. ¿Sí? Todos judíos. Y Nicodemo era parte de ese Sanedrín y se le acerca a Jesús de noche porque le daba miedo ir de día, que lo vieran los fariseos, los saduceos y los del Sanedrín. Va de noche y se le acerca a Jesús y le dice, ¿verdad?, Señor Jesús, sabemos que vienes de parte de Dios por todas las maravillas que tú haces. Jesús no le dice, caray, eso es lo que andan diciendo a mí. No, hermano, no se llevó el halago. Le dijo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y le dijo, ¿cómo es eso? Y le dice Jesús, ¿cómo tú siendo rabino, maestro, no entiendes esto?
¡Wow! Y ahí es donde viene, hermano. Y dicen muchos, ¿qué necesito ir al instituto para poder servir a Dios? Yo no tengo nada en contra de los institutos bíblicos, hermano. Si puedes ir, ven. Tienes tiempo, ven y asimila todo lo que puedas. Pero fíjate bien, hermano. El ministerio que Dios te da, ¿sí?, te lo da Jesucristo. No el instituto donde fuiste, ¿verdad? Sí vas a conocer palabra, pero el ministerio te lo da Él. El llamado de pastor, de maestro, de evangelista lo da Él. Tú puedes conocer tremendamente la palabra, ¿sí?, pero el ministerio lo da Él. Y por eso dice la palabra de Dios, hermano, en el Nuevo Testamento, dice, de lo más vil y menospreciado escogió Dios del mundo para avergonzar al sabio. Amén. Entonces, ¿qué necesito yo? Te lo dije en el primer capítulo, ¿verdad? Poner toda mi confianza en Él y creer todo lo que dice su palabra y pedir la ayuda del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdame. Él me guiará a toda verdad y a toda justicia. Él te ayudará en el camino de la verdad, en la enseñanza. Dios dice, el que esté falto de sabiduría, clame a mí, yo se la daré. ¿Cómo? Señor, por favor, dame sabiduría. Pero no abro la Biblia. Y estoy así. ¿Me va a caer de repente todo el conocimiento? No, mi amado hermano. ¿Sí? Hay que leerlo, hay que entenderlo. Señor, no entiendo esto, dame sabiduría para entender de esto. Y es ahí donde entra la sabiduría. Cuando Dios te ve el interés que tú tienes, el anhelo de tu corazón de conocer la verdad, Dios te da la sabiduría para entenderlo. De hecho dice, no necesitas que nadie te enseñe, dice la palabra de Dios. Tienes al que te lo puede enseñar, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Ciertamente, hay 5 ministerios, ahorita vamos a entrar en ellos. 2 abolidos, apóstoles y profetas, y 3 vigentes, pastor, maestro y evangelista. Ahorita te lo voy a mostrar con la Biblia. Entonces fíjate, hermano, te voy a leer en este diccionario lo que es un apóstol, ¿sí? Espero que tengas tu diccionario. Si no lo tienes, métete en tu mismo teléfono ahí al Google y pregúntale al Google qué es un apóstol, ¿sí? Dice la palabra de Dios, apóstol, dice, el que es enviado en una misión. Un apóstol lleva un mensaje y está autorizado a actuar en nombre de quien lo envía, ¿sí? No lo que él quiera hacer, no. Va a actuar en nombre de aquel que lo envía. Era un enviado, ¿sí? Los discípulos de Jesús fueron los primeros aprendices y luego pasaron a ser apóstoles. Los discípulos de Jesús, ¿cuáles? Aquellos apóstoles, ¿sí? Excepto uno, bueno, también era un apóstol, pero lo traicionó, Judas Iscariote, ¿sí? Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Efesios 4, 11 y 12. Efesios 4, 11 y 12. Efesios antes de Filipenses y creo después de Gálatas. Efesios 4, 11 y 12. Dice la palabra de Dios. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles. El segundo dice profetas. Y luego evangelistas. A otros pastores y a otros maestros, ¿sí? Él los constituyó. ¿Quién? Jesucristo. Jesucristo es el que te da el ministerio.
no un instituto, no tú mismo. Muchos han decretado y declarado apóstoles, otros pastores, y cuando viene una necesidad como esta que hubo, salieron los falsos pastores fuera de la iglesia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no les llegaba el diezmo. Son pastores asalariados, sin la confianza en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si Dios te puso en lo que te puso y Él te dio el ministerio, Dios te va a sustentar tu obra. Yo te dije al principio, esto que estamos haciendo ahorita, de enseñar el Apocalipsis, a mí me gustaría que estuvieras aquí y verte a la cara y ver tus ojos, tu reacción, si entiendes o no entiendes, preguntarte, ¿sí? Pero esto que estamos haciendo aquí, hermano, nunca había trabajado yo de esta manera, nunca. Y el que me dio la idea de donde vino el querer como el hacer esto, fue del Señor Jesucristo. Y Él mismo me dio el nombre de la página, la revelación de Jesucristo. Por eso te digo, no me interesan los links. Me interesa que tú me entiendas y entiendas la palabra de Dios, ¿sí? Y la tarea que yo te encargue, esa sí me interesa ver que la hiciste y la contestaste. Es triste revisar en los comentarios y no ver que nadie me hizo la tarea. Qué triste. Aquí te hubiera frente, te hubiera reprobado y de ahorita te digo, te reprobo la primera tarea, no la hiciste. Pero todavía puedes mandarla. Todavía puedes mandarla. No vas a sacar un 100, pero vas a sacar un 70 en esa tarea. Pero mándala, hermano. Hazla. Coméntalo, hermano. Dice en tal versículo y tal versículo lo que usted dijo. ¿Sí? Ok, prosigamos. Vamos a Efesios, hermano, 2:20. Ahí donde estamos, pero ahora vamos a leer el 2:20. Dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Edificados. ¿Qué es edificados, hermano? Construir. ¿Sí? Edificados. Construye. ¿Dónde vamos a construir nosotros los maestros, los pastores, los trajitas? Sobre lo que ya está hecho, el fundamento. ¿Quién puso el fundamento? Los apóstoles. ¿Y quién es la principal piedra de ese fundamento, de ese ángulo? La roca, Jesucristo. ¿Sí? Yo te pregunto a ti, ¿cuántas veces en una casa se tiene que levantar un cimiento? Pones el de abajo, levantas las paredes de madera, de ladrillo, lo que tú quieras, y vuelves a echar otro cimiento arriba. No, lo de arriba se llama techo, ¿sí? Y lo de abajo se llama cimiento. Entonces nomás se puede echar una sola vez el cimiento, no uno abajo y el otro más arriba, ¿sí? Primera demostración de que ya no hay apóstoles. Déjame continúo. Dice: vamos ahí a 1 Corintios 3:11. ¿Puede leer, hermana? ¿O no puede leer? Ayúdeme a hacerlo más rápido esto. 1 Corintios 3:11, ¿sí o no? Ok, dice la palabra de Dios: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie, hermano. Nadie puede poner otro fundamento. Hay nomás uno. Dios escogió 12 apóstoles para iniciar su iglesia, la iglesia de Cristo. Él es la roca. Jesucristo es la roca principal del ángulo. Cuando van a construir un edificio, lo primero que ponen es una roca o le dan su primer palar. ¿Sí? Esa roca que ponen ahí, ¿verdad? En ese edificio, acá en la iglesia, es Jesucristo, la roca principal. Sobre esas 12 apóstoles edificaron.
Sobre esa edificación empezamos a levantar las paredes, que somos nosotros, pastores, maestros y evangelistas. Ya no hay apóstoles ni profetas. Continúo. Dice Pablo, 1 Corintios 15, 8. Vamos a ver. 1 Corintios 15, 8. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? Dice, fíjate lo que dice Pablo. Y al último de todos, el último, como un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo, el último. Ya no hay más apóstoles, yo soy el último, como un abortivo. Él me tumba del caballo. Camino a Damasco iba Pablo en su caballo, iba tras de la iglesia, tras de los cristianos, y Dios en ese camino a Damasco lo tumba del caballo, cae al suelo, ve un gran resplandor y una palabra: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Lo puedes ver en el libro de Hechos. Y le dice Pablo: ¿quién eres tú, Señor? Yo soy al quien tú persigues. Los otros salieron nomás huyendo, hermano. ¿Sí? El mandamiento, el llamado fue para Pablo. ¿Sí? Cuando dicen muchos son los llamados y pocos los escogidos, no todos trabajamos en el ministerio, hermano. Pertenecemos al cuerpo de Cristo. Pero unos tienen unos dones, otros tienen unos talentos, otros tienen un ministerio. Mira, vamos allá a 1 Corintios 12, hermano. 1 Corintios 12. ¿Sí? Aquí, ahorita que estamos aquí mismo en Corintios. Fíjate bien, 12, versículo 4, dice: ahora pues, en otras dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Qué está diciendo? ¿Sí? Que los dones, hay 9 dones del Espíritu Santo, y ese te los da el Espíritu Santo como Él quiere. Él los reparte como Él quiere. Y para repartirlos como Él quiere, ve la persona que tú tienes el anhelo: Señor, dame el don de milagros, dame el don de profecía, dame el don de sanidad, dame el don de lenguas, dame el don de interpretación de lenguas. 9 dones, dame el don de profecía. Hay don de profecía, no profetas. El don de profecías es para exhortar, edificar y consolar a la iglesia. He visto pastores que dicen: cuando viene profecía debe ser general a la iglesia, y ahí se queda. Pero yo he experimentado, mis hermanas que están allá en Las Vegas, o tú que me escuchas, tal vez tú lo has experimentado, que podemos llamar al frente al hermano, y Dios a través de su hermoso Espíritu Santo va a dar profecía a cada uno de los que pasaron, y muchos no lo creen. Pero esto lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te revela a través del don de ciencia, ¿sí?, y don de sabiduría, qué es lo que está pasando con cada una de las personas, y les da la palabra a cada uno de ellos. Cuando terminas de darle la profecía que Dios te está dando para cada uno de ellos, hay veces que llegan a uno y le dicen: hermano, ¿qué fue lo que me dijo? ¿Yo qué voy a saber? Dios te habló a ti en ese momento, y esa profecía era para ti, no era para mí. Entonces yo no me acordaba qué dijo él. Fíjate bien, hermano. Una vez llegué a una iglesia, no te voy a dar su nombre, pero está en Ciudad Juárez, Chihuahua. Me dijo el pastor: ve y dale clases a un grupo que va a estar ahí, dale teología pastoral. Ahí voy. Llegué, y cuando entro al salón había 12 personas, exactamente 6 hombres y 6 mujeres. La mayoría eran puros matrimonios. Y una de ellas me dijo: hermano, disculpe. Dijo: pero yo no sé por qué usted viene de aquella iglesia. Dijo: que aquí no hay quien nos dé las clases, aquí en este mismo lugar, de esta misma congregación. Ah, caray, pues te cae como un balde con agua, ¿verdad? Pero, y fíjate lo que le dije: hermana,
Yo creo lo mismo que usted dice, que aquí hay gente, ¿verdad?, con mucha enseñanza. Pero, ¿qué tal si fue Dios, a través de la voz del pastor, fue el que me envió a este lugar? Y me dice, ¿y cómo lo sabemos? Bueno, vamos a orar. Yo estaba ahí en esa parte como púlpito, ahí tenía mi Biblia, le dije, pasen todos enfrente, y todos pasaron enfrente, hermano, y no había alfombra, todo era de cemento. Le dije, cierren sus ojos, y cerramos todos nuestros ojos, hermano. Y cuando empecé a orar, no te voy a decir qué dije porque no me acuerdo, ¿verdad?, pero yo sé que el Espíritu Santo obró, y cuando terminé de orar, abrí mis ojos, todos estaban en el suelo. No hay de que, espérate, el cacho al hermano y el que sigue, no. Cuando es del Espíritu Santo, Él tiene control de todo. Y cuando empezaron a levantarse los hermanos, lo primero que dijeron, perdónenos, hermano, y gracias por estar aquí. ¿Quién hizo esa convicción en ellos? Solamente el Espíritu Santo, hermano. ¿Sí? Solamente el Espíritu Santo. Entonces, yo no te puedo decir, no, es que no podemos decirle profecía a cada una de las personas. No, si Dios te dice en este momento, pásalos al frente, pásalos enfrente, yo voy a darle profecía a cada uno de ellos. Hablamos y le damos la profecía que Dios te está dando a través del hermoso Espíritu Santo de cada persona. Así trabaja el don de profecía. Te repito, no hay profetas, pero sí hay don de profecía. 9 dones. Algunos dicen, no, ya 2 están fuera. Ya no nos quedan 7 dones. No, Señor. Mientras la iglesia siga aquí, en pie, en esta tierra, los 9 dones siguen vigentes. O dime, mándame en un comentario, dime, en tal capítulo y tal versículo, Dios quitó este don. No lo vas a encontrar porque Dios no ha quitado. Mientras esté la iglesia aquí, 9 dones siguen vigentes. Y estas señales seguirán a los que creen. A los que creen, dice Dios, Marcos 16. Prosigamos. Dice, fíjense bien, hermanos. Había 2 requisitos para ser apóstol. No ahora, como lo están haciendo. A partir de más o menos 1995, aquí se desató una apostolitis por todos lados. Yo soy apóstol. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué se desató eso? Porque el apóstol de hoy iba a tener el control de varias iglesias, y esas iglesias iban a dar el 10 de diezmo, y él iba a agarrar ese dinero fácilmente de todas esas iglesias que estaban a su cargo. Desgraciadamente así se trabaja, pero no es lo que Dios estipuló en su Biblia. ¿Sí? Dice, el obrero es digno de su salario, sea en lo secular o sea dentro de la iglesia. El obrero es digno de su salario. Dice ahí en Hechos, hermanos. Vamos a ver. Hechos, capítulo 1, fíjate, hermano. 2 requisitos para ser apóstol, que no los pueden reunir los que se dicen apóstoles el día de hoy. Pero, hermano, es que ese apóstol me habló muy bonito y me tocó su palabra. Pues te pudo hablar muy bonito y tocar su palabra porque Dios tiene misericordia, hermano, y ve tu necesidad. ¿Sí? Pero sabe ese apóstol que lo que te estoy diciendo es verdad. El ministerio te lo da el Señor Jesucristo. Y estos 2 ministerios, apóstoles y profetas, ya claudicaron, ya hicieron lo suyo, son el fundamento. ¿Sí? Fíjate lo que dice. Fíjate el requisito, hermano. Dice en el 21, Hechos 1:21, es necesario, aquí ya nomás había 11, porque acuérdate, Judas Iscariote vendió al maestro, ¿sí? Iba a comprar con las 30 monedas un campo que se llama Alcedama. Él se iba a colgar de la cabeza, pues total de que cayó de cabeza y se le tronaron todas las entrañas, ¿sí? Ahí se mató ese hombre, ¿sí? Y no quiero infundir mucho en ese comentario, pero ahí se murió ese. Entonces quedaban 11.
Dice, falta uno, vamos a elegir entre este y este, entre Matías y el otro, ¿sí? Pero ¿cómo? ¿Cómo los elegimos? Dice, es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba. Dos requisitos, los que acabamos de leer. Primero, ¿sí?, que haya estado con nosotros desde el bautismo de Juan con Juan el Bautista, ¿sí? Tú lo puedes ver en los principios de los evangelios. Dice Juan cuando ve a Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Llega Jesús, lo mete sumergido totalmente en el agua, ¿sí? Sale del agua y dice, y vi descender del cielo, ¿verdad?, al Espíritu Santo como en forma de paloma. No era una paloma, pero como en forma de paloma, ¿sí? Dice, desde ese momento, los que hayan estado con nosotros desde ese bautismo hasta el segundo requisito, hasta el día de la ascensión de Cristo, llevado al cielo, ¿sí? Hasta ese momento, hermano, tenían que haber sido esos dos requisitos para ser un apóstol. Lo cual no reúne ninguno de los que dicen ser apóstoles el día de hoy, ninguno lo tiene. Porque no fueron bautizados por Juan, ni estuvieron en el momento que Juan bautizaba. Y segundo, porque no vieron la ascensión de Cristo. Hermano apóstol, hermano profeta, te amo en el amor de Cristo, ¿sí? Pero arrepiéntate de tu pecado. No engañes a la gente, no engañes al hermano. Arrepiéntete de ese ministerio que Dios no te lo dio. Te lo agarraste, te lo adjudicaste, algo que no te pertenece. No te dejes engañar, hermano, por los apóstoles. Haz un pacto con Dios. Da tanto dinero y Dios te va a hacer tu milagro. No es cierto. El único que puede sostener su pacto es Dios. El hombre los rompe. El hombre los quiebra. No podemos cumplirlo. Algo tan sencillo, cada año que empieza el año nuevo, ¿qué decimos? Este año, Señor, te prometo que todos los días voy a agarrar la Biblia y me voy a aprender un versículo nuevo. Y empiezas los primeros días, bien ahí, y hermano, creo que al primer mes ya rompiste el pacto. Ya no agarraste la Biblia, ya no quieres aprenderlo, ya estás con tu mente en otro lado. Entonces no hagas un pacto con Dios. Dice, aquel que prometa, cúmplelo. O mejor no lo hubiera prometido. No lo prometas, hermano. No te comprometas así con Dios. Que tu sí sea un sí, tu no sea un no, pero no hagas un pacto. No le creas a ese hombre, ven, ya es un pacto. Estás mal en la finanza, ven y deposita $1000 y tus finanzas subirán. No, hermano, no trabaja así Dios. Dios no trabaja por dinero. Dios trabaja por la convicción en su palabra, en tu corazón y en tu mente. Por último, hermano, ya te mostré todos los requisitos para haber sido un apóstol. Entonces, este ministerio no está vigente. Discúlpame si te sientes ofendido por decirte que no hay apóstoles. Apóstol, si te sientes ofendido, cíñete los lomos, aplícate la verdad y deja de decirte que eres apóstol, porque no lo eres. Y trabaja realmente como un siervo de Dios. No venimos a servirte, venimos a servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Algo que a muchos pastores también se les ha olvidado. No eres, aunque eres la autoridad de la iglesia, tú también vienes a servir. No traigas a las ovejas ahí como mandadero y haz esto y esto. No, tú también involúcrate en la obra. Involúcrate, involucra a los hermanos. Hermano, venga, somos todos orar. Hermano, véngase todos, vamos a evangelizar. Hermano, véngase todos, vamos a armar mesas para hacerle una cena a todos los matrimonios. Involúcrate, pastor. Viniste a servir, no a ser servido. Hay pastores que se enojan porque no les ponen la mesa principal cuando están en un convivio de matrimonios o de algo. Quieren tener la mesa principal y que el nombre de él esté ahí y los invitados de los otros pastores también estén ahí y sean los primeros a quienes les sirvan esa mesa. No trabaja así el reino de Dios, hermano. Acuérdate de dónde te sacó Dios
Y Dios nos llamó a ser servidores. No a que nos sirvan, sino a ser servidores. Vuelve a lo primero, hermano. Aquella vez cuando estabas enamorado de Dios y querías hacer todo lo que Él te mandaba. Y salías y predicabas la palabra en la calle y ganabas almas para Él y las enseñabas, las educabas en su preciosa palabra. Vuelve a las sendas antiguas, varón, varona, vuelve a las sendas antiguas. Fíjate lo que dicen los profetas. Lucas 16:16. Bendito sea tu nombre, Padre. Alabado y bendecido seas por siempre. Lucas 16:16. Santo es su nombre, Padre. Dice la palabra de Dios. Como subtítulo arriba dice, la ley y el reino de Dios. Dice 16:16. Lucas. La ley y los profetas fueron hasta Juan. La ley y los profetas fueron hasta Juan. ¿Cuál Juan? Juan el Bautista. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Solo los valientes arrebatan el reino de Dios. Eran hasta Juan. No hay más profetas. Dijo Jesús, Juan, el último de los profetas, ¿sí? El más grande de todos los profetas que he mandado aquí a la tierra a hablarles, a predicarles, a enseñarles. ¿Por qué? Porque Él preparó el camino del Mesías, ¿sí? ¿Qué dijo Juan el Bautista? Yo soy la voz que clama en el desierto, el que vengo a preparar el camino del Señor. Tú lo puedes ver ahí en el libro del profeta Isaías. Él preparó el camino para Dios, para el Rey de Reyes y Señor de Señores. A ti y a mí como iglesia nos toca preparar el camino del Señor. Él viene por su iglesia, una iglesia pura y sin mancha. No viene por una denominación. No te hagas a la idea y no digas, mi denominación es la única por la que viene Cristo. No, Él viene por una iglesia pura y sin mancha. Una iglesia lavada por su sangre. Una iglesia que cree en su palabra. Y seremos arrebatados y unidos juntamente con Él en las nubes. Cuando lleguemos al capítulo 4, hermano, de Apocalipsis, capítulo 4:1, te voy a hablar del arrebatamiento. ¿Por qué ahí? Porque ahí sucede el arrebatamiento. Y no vuelves a ver en la Biblia del Apocalipsis la iglesia hasta el capítulo 19 en las bodas del Cordero. No vuelve a aparecer la iglesia, porque fue arrebatada. Todas las demás profecías para los que se quedan y para el pueblo judío. No te equivoques, hermano. 144,000 sellados totalmente judíos. Totalmente judíos. Cuando llegue, ya sabes quién, qué denominación toca y te dice, nosotros somos de los 144,000. Pregúntale, ¿de cuál tribu? ¿De cuál tribu eres tú? A ver si te puede contestar, ¿de cuál tribu es? El libro de Apocalipsis capítulo 7 te dice 12,000 de cada tribu y te da el nombre. Tú puedes decir, 10 se perdieron. Pues déjame decirte que Dios nunca las ha perdido. Y ahorita ya están saliendo. ¿Sí? Fíjate bien lo que te estoy diciendo y te lo puedo comprobar. Unos son de la tribu de Manasés y son de China, chinitos. Otros son negritos y están en el África. Cuando lleguemos a este punto te voy a decir dónde están. ¿Sí? Es que usted es de la tribu, a lo mejor del pueblo de Israel, y usted de Efraín, y usted no lo sabe. No, ¿cómo no? Si hay alguien que sabe su genealogía es el judío. Nosotros como mexicanos o americanos, a lo mejor nomás conoces hasta donde tus tatarabuelos, hasta ahí llegaste. Ya no hay más para allá donde tú puedas saber cómo se llamaban aquellos arriba de aquellos. Vas al registro civil a buscar y nomás llegas hasta tatarabuelos a lo mejor. A lo mejor.
Pero ellos tienen un árbol genealógico que pueden ir hasta donde venía, hasta Aarón, el sumo sacerdote. Hasta allá pueden ir, hermano. El único que puede ver su genealogía es el judío. Entonces ya viste el versículo, hermano. No hay más profetas. Hay don de profecía, pero no profetas. Cuando alguien dice, viene el profeta y él, a lo mejor el pastor se equivocó y lo anuncia como profeta. No lo anunció como, hay un varón que viene con don de profecía. A lo mejor lo anunció mal y dice, el profeta fulano de tal. Ok, a lo mejor cometió el error el pastor. Y llega aquel hermano. Cuando veas su humildad y su sencillez, entonces él mismo te va a decir, yo tengo el don de profecía, hermano, yo no soy profeta. Te va a decir, yo tengo el don de profecía, pero no soy profeta. Si no te lo aclara, es un falso profeta. Bueno, aquí ya espero que me hayas entendido. Pero es que, hermano, aquel profeta que vino me dijo exactamente lo que iba a suceder. Hermano, Dios ve tu necesidad, hermano. Y por misericordia, no sabemos cómo trabaja Él. ¿Sí? Había un ateo, fíjate bien. Había un ateo y llega a una tienda. Y mientras está hablando ahí con el que atiende, el dueño de la tienda, llega una mujer con su canasta y su niña a un lado y le dice, ¿me puedes fiar, por favor, esta lista? ¿Me lo puedes fiar? No tengo con qué pagar. Y le dice el dueño de la tienda, no, es que ya te he fiado mucho, no me has pagado. Ya no te puedo fiar más. No, ándale, vete. Y le dice ella, bueno, Dios suplirá. Y salió ella y le dice el ateo, ay, esta niña, ¿cómo cree que Dios la va a escuchar y Dios le va a suplir? Y le dice, súpteme lo que esta mujer vino a pedirte y dámelo para llevárselo. Se lo dio y aquel hombre fue y le llevó su canasta con lo que ella había pedido. Y lo primero ella al recibirlo dice, gracias Padre, escuchaste mi oración, mandaste un siervo tuyo a traer lo que yo necesitaba. Aquel hombre se impacta y dice, ah, caray. No supo qué decir, hermano, se quedó impactado. Lo que ella dijo, después de que dio gracias a Dios, le dijo, gracias, varón, gracias por el que escuchaste la plegaria de Dios. Y se fue aquella hermana. ¿No es lindo saber que tenemos un Padre que conoce tu necesidad, mi necesidad? Antes de llegar a Él ya la conoce. Lo único que tienes es abrir tu boca y agradecerle y alabarlo. Ok, prosigamos. Entonces dice, aleluya, dice la palabra de Dios, estábamos en el 2.4, malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, bueno, ya vimos el 3, pero el 4, hermano, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Le dice, recuerda, en el 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré por ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. ¿Sí? Tengo algo contra ti, le dice Éfeso. Has dejado tu primer amor. ¿Cuál es el primer amor, hermano? Yo recuerdo, hermano, que la vez que recibí a Jesucristo como mi Salvador y mi Señor, yo ese día, una hermana en Cristo, ¿verdad?, allá en la casa de mi cuñado, me había invitado a ir a ese lugar, a ese templo. Y yo le dije así farsantemente, le dije, ¿puedo ir tomado? Dijo, vaya como usted quiera, pero vaya. Pues me tomé una cerveza antes de entrar, hermano, para ver si con el aliento del alcohol me corría.
Cuando entré, me dijeron, pásale acá, hermano, enfrente. Le dije, no, aquí me siento atrás, y me quedé ahí atrás. Pasó la predicación, la alabanza y luego la predicación, y cuando el varón que estaba llevando la palabra hizo el llamado, y empezó a pasar la gente enfrente, y unos lloraban, otros gritaban, y empezaron a suceder cosas tremendas ahí enfrente. Y yo le dije a mi Padre Dios, recuerdo que estaba yo atrás, y le dije, Padre, si eso es verdad, haz que yo sienta lo mismo. Al instante, hermano, al instante, Dios me paró de ahí, fui hasta el frente y empecé a llorar. En ese altar empecé a llorar. Y pedirle a mi Padre Dios perdón por todo lo que había hecho. Por no haberle dado a Él el primer lugar en todo. Por no haberlo alabado y adorado todos esos días hasta ese día. Le pedí perdón, hermano. Persona que me escuchas, que nunca has entregado tu vida a Dios. Dice Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Si la palabra de Dios te está tocando, abre tu corazón a Él y dile, perdóname, Padre. Quiero conocerte, entra a mi vida, llena mi corazón. Perdóname por todo lo que he hecho. Perdóname. Creo que tú eres mi Salvador. Creo que tú eres mi Señor. Creo que tú eres mi Rey. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y como le dijo aquel que estaba en la cruz, cuando estaba él también en la cruz, le dijo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Díselo, díselo. Clama a Él. La palabra dice, clama a mí, yo te responderé. Clama a Él y Él perdonará lo que has hecho. Él dice que si tus pecados fueran como la grana, rojos, como la nieve serán emblanquecidos. Y agarrará todos tus pecados y los lanzará a lo más profundo de la mar, y ya no se acordará de ellos. Todo tu historial quedará en blanco, totalmente renovado, todo nuevo. Arrepiéntete, hermano. Y si tú ya diste tu vida a Él, pero no lo has tú recibido como tu Señor y tu Señor, como tu Señor y tu Rey, te revelas a veces a lo que Él, a su voluntad. Arrepiéntete, hermano. Pídele a Dios perdón ahorita. Dile, perdóname. Perdóname porque no he reconocido tu señorío. Nomás te he recibido como mi Salvador, pero no he reconocido tu señorío. No te he reconocido como Rey. Perdóname. Ayúdame. Ayúdame a volver a las sendas antiguas. Ayúdame con ese amor que tenía y esa pasión de hablar de tu bendita palabra cuando te conocí. Ayúdame a ganar almas para ti. Ayúdame a trabajar en tu reino. Aleluya. Prosigamos, hermano. Dice en el 6: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales también yo aborrezco. ¿Cuáles eran esas enseñanzas? Era una enseñanza totalmente anatema. Iba todo en contra de Dios. Todo lo que Dios había enseñado a través de Jesucristo a sus apóstoles, ¿sí? Ellos iban en contra de todo eso. ¿De dónde sale esa doctrina, hermanos? Fíjate bien, al parecer, no confirmado, sale de Hechos capítulo 6, ¿sí? De una persona llamada Nicolai, ¿sí? Ahí viene, escogido como diácono. Es el último de los diáconos que escogieron, el último. No lo voy a leer ahorita, pero tú lo puedes leer en casa, porque no me quiero enfrascar en esa enseñanza de los nicolaitas. Si Dios la aborrece, yo también. ¿Sí? Pero fíjate bien, nicolaitas, ¿qué significa? Nico, gobernador, líder. Laicos, pueblo. Gobernador del pueblo. ¿Sí? Y Jesús aborrece esa enseñanza, hermano, porque va en contra de todo lo que Él les enseñó. ¿Ok? Dice en el versículo 7: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Quién? El Espíritu. No dice el Padre ni dice Jesucristo, dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Quien habla al principio de la carta es Jesús y él mismo, ¿verdad?, se identifica con la iglesia. ¿Sí? Yo soy el que tiene las 7 estrellas. Y al final te dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y en cada una de las iglesias que vamos a ver, vas a ver que al final él se autodescribe primero y al final dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu de Dios habla. Dice, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. ¿De cuál árbol de la vida? Aquel que estaba en el paraíso cuando estaban Adán y Eva. Y comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal que Dios le dijo que no probaran. Y dijo Dios, para que no alarguen su mano y coman también del árbol de la vida y vivan para siempre, vamos a sacarlos del paraíso. Y los sacaron del paraíso para que ya no comieran del árbol de la vida. Pero de ese árbol de la vida Dios te va a volver a dar a probar. Ese árbol de la vida, cuando baje la nueva Jerusalén del cielo y baje a Jerusalén terrenal, ahí va a estar establecida la nueva Jerusalén. Ahí viene, dice, y vi un gran río, y en medio de ese río un árbol, el árbol de la vida. ¿Sí? Aleluya. Velo, hermano, ahí en Apocalipsis 22:2. Vamos ahí. Dice la palabra de Dios. 22:2 dice, en medio de la calle de la ciudad. ¿Cuál calle de la ciudad? De la nueva Jerusalén. Y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos. No dice aquí que son peras o manzanas, nomás dice produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ahí está el árbol de la vida. Amén. Ok, ahora vamos otra vez al capítulo 2 y vamos con la siguiente iglesia, hermano. Vamos a la iglesia de Esmirna. El mensaje a Esmirna. Dice en el capítulo, versículo 8, 2:8 dice, y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero. Así se autodescribe Jesucristo, el primero y el postrero. El que estuvo muerto y vivió. Dice esto, yo conozco tus obras. Le voy a decir, yo conozco tus obras, nada queda oculto delante de él, hermano, nada. Y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Fíjate bien. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Cierra tus ojos, amado hermano, y permíteme orar. Benedish, Jama, Mesías, Yoshu, Yeshua. ¿Me entendieron? Ni yo me entendí, hermano. ¿Qué dije? No es mi idioma, ni hablo hebreo. Pero hay quien llega, el judío falso del día de ahora. Déjame enterarlo primero del judío mesiánico verdadero, porque había un judío mesiánico verdadero. Eso se formaron Jesucristo, sus 12 apóstoles. Dice que ahí en Antioquía la primera vez fueron llamados cristianos, ¿sí? Ese era el judío mesiánico, creyeron en Jesús. La primera iglesia del primer siglo, la mayoría eran judíos mesiánicos, creyentes en Jesús, en todo lo que había hecho. Mostraban su amor y su misericordia para todos aquellos que se acercaban. Y en aquel lugar que estaban ahí en Esmirna, llega un grupo de judíos, otro grupo de judíos, no todos los judíos, no, un grupo de judíos, ¿sí? Y llegan, no querían a los cristianos y le dicen, ustedes no son hijos de Dios, porque ustedes se tienen que circuncidar. Ustedes
se tienen que guardar el día sábado. Y ustedes tienen que decir Yeshua. Hoy en día, hermano, hay otro grupo igual. Se mete a tu iglesia y le dice, ¿qué día es hoy, hermano? Es domingo. Ah, ¿ustedes adoran a Dios en día domingo? Si Él dice que debemos adorarlo en día sábado, hermano, el enemigo entrando a la iglesia, es que si no le dices Yeshua, no te va a entender. Ahora resulta que para ser salvo, tú necesitas primero aprender hebreo para ser salvo, para poder pronunciar su nombre y ser salvo. Entonces todos los que murieron en el nombre de Jesucristo y creyeron en ese nombre, ¿perdieron la vida eterna? ¡Oh! ¡Qué tontería! ¡Qué tontería! Pablo te diría en Gálatas 3, ¡oh, Gálatas insensatos! Habiendo conocido la verdad, hoy te vas tras de doctrinas extrañas, paganas, que no son bíblicas. Te lo voy a demostrar que no es bíblico lo que están diciendo. Con la palabra de Dios. Déjame te doy una breve remembranza. ¿Dónde estaba la iglesia de Esmirna? Ok, estaba a unos 65 kilómetros del norte de Éfeso, en una ciudad llamada Anatolia, en Turquía. Su nombre fue cambiado a Izmir. ¿Cómo fue cambiado? Izmir, con Z. Izmir. Esta iglesia, hermano, de las 7 iglesias que estaban fundadas en el Asia, ahí en Turquía, es la única iglesia que está hasta el día de hoy puesta de pie. Todavía está construida. Pero hoy no sé si la tengan como un museo o funcione como iglesia. Y es una iglesia custodiada por un arzobispo católico. Es la única que está en pie. Déjame te digo que Esmirna, hermano, allá por el año 627 después de Cristo, perdón, antes de Cristo, allá por el tiempo de los babilónicos, fue destruida esa ciudad totalmente. Cuando el imperio griego tenía el control de todo, ellos la vuelven a levantar, la vuelven a construir y la levantan. ¿Sí? Vienen de lo destruido otra vez a la construcción. Y fíjate cómo esto me impacta, cómo se presenta Jesús delante de ellos. Y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuve muerto y vivió. Esa iglesia había estado destruida, esa ciudad destruida, y Dios la vuelve a levantar a través del imperio griego. La única que está puesta ahorita de pie, que no sé si ahorita es un museo o realmente funciona como iglesia, pero es una iglesia católica. ¿Sí? Deja prosigue. Ok, dijimos que hay dos tipos de judíos. Estamos hablando de los judíos cristianos, ¿sí? No de los otros que no han creído todavía en el Mesías. Hay judíos mesiánicos, ya te dije cuáles son los verdaderos, aquellos que andaban con Jesús y creyeron en él y lo siguieron, ¿sí? Pero hay judíos, o lo que se llaman ahora judaizantes, y te acabo de decir 2 o 3 cosas que dicen ellos. No, que si no guardas el día sábado te vas a ir al infierno, porque cumples 9 mandamientos y uno lo desechas. No, porque si no dices Yeshua, no te va a entender. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. Abre bien tu oído, varón, varona, que me escuchas. Aleluya. Dice, vamos a Génesis 11, versículo 8 y 9. Génesis 11,
versículo 8 y 9. Génesis 11, versículo 8 y 9. Dice, estamos hablando de la Torre de Babel, hermano. Muchos de ustedes recuerdan esa historia, ¿sí? Ya había pasado el diluvio, ¿sí? Dice, en el 6 dice, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, hablaban un solo idioma. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. ¿Sí? Todos estaban haciendo ladrillos y empezaron a hacer una gran torre. Dice, para cuando se vuelva a venir otra inundación, no nos lleve y vamos a ir hasta allá, hasta el rebote, hasta el techo, hasta el cielo, que nada nos estorbe y que nada nos mate. En el 7 dice, estamos 11:7, dice, ahora pues, ¿quién dice ahí? Dios. Descendamos, plural, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los espació Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Imagínate, hermano, estaban construyendo, pásame el ladrillo, pues ahí está. Y de repente, pásame el ladrillo, y aquel hombre ahí parado, y no decía, que me pases el ladrillo. Y aquel hombre pues, no sabía qué decía, nomás decía así. Y aquel, ¿qué no me entiende? Háblale a este, ya no escucha, se quedó sordo. Y el otro también se le queda viendo. Imagínate la escena. Imagínate la escena, ni uno ni otro se entendía. Y luego de repente uno de por acá le dijo, oye, yo sí te entiendo, pero aquellos hablan diferente, aquellos también. Y yo, no, ya vámonos, cada quien a nuestro lado. ¿Quién hizo esto? Dios. Dios es el que dio los lenguajes diferentes. No te equivoques, hermano. No te equivoques. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. Dios es el que confundió todo ese lenguaje. Hablaban un solo lenguaje y Dios confundió todo ese lenguaje. ¿Sí? Esta Biblia, hermano, fue escrita en el hebreo al principio, el Antiguo Testamento. El Nuevo en el griego. ¿Sí? Esta Biblia, hermano, escrita en el hebreo, ha sido mínimo, traducido a 450 lenguajes nuevos, de diferentes. 450 lenguajes, mínimo, hermano, Diferentes lenguajes, dialectos, como tú le quieras llamar, 450 mínimo diferentes lenguajes o dialectos. Imagínate, todos ellos tienen que decir Yeshua. ¡Ah, santo es tu nombre, Padre! Ok, fíjate bien, hermano. Fíjate bien lo que dice la palabra de Dios. Si dicen que no te entiende Jesús cuando dices Yeshua, vamos a ver. ¿Sí? Ya te dije lo primero, que Dios confundió los lenguajes. Él puso todos los lenguajes que hay, dialectos se los puso. Segundo, vamos a Romanos 10:13. Dice la palabra de Dios en Romanos 10:13, Romanos después de los evangelios. ¿Sí? Perdón, es Hechos y los Romanos. Romanos 10:13. Dice la palabra de Dios: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y vuelvo y te lo repito. Si el nombre del Señor es Yeshua, y todos los que murieron creyendo que Jesús era el nombre, entonces todos aquellos se perdieron, no son salvos. La mentira más grande del mundo, inventada por Satanás, inventados por estos falsos apóstoles. No les creas lo que dicen. Dicen, fíjate bien lo que va a aclarar aquí, hermano. Aquí está la respuesta en estos dos libros, capítulos y versículos. Apocalipsis 15:4 dice: santo es su nombre, Padre. Gracias, Padre, por su palabra. Dice Apocalipsis 15:4, dice: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre?
pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Todas las naciones. ¿Qué te está dando a entender esto? Que todas las naciones en su lenguaje, en la manera en que conocimos a Él, vendremos y le daremos gloria y honra. Si Él se manifestó a nosotros con el nombre de Jesucristo, de Jesús, en ese nombre Él nos entiende. Si en el pueblo hebreo lo conocen como Yeshua, en ese idioma Él lo conoce. Si el latino, el que habla latín, lo conoce como Jesús, así Él lo entiende. Si el griego dice Jesús, así Él lo entiende. Pero no tenemos por qué cambiar todo esto, porque el que puso los lenguajes es Él, ¿sí? Y no tenemos por qué venir todos a tener que aprender el hebreo. Sería interesante aprenderlo, no digo que no, pero no tenemos por qué venir a aprender el hebreo para ser salvos. Qué ignorante e ironía es esto. Y si no te gustó ese versículo, ve a Romanos 14:11. Qué linda es tu palabra, Padre. Qué linda y qué rica en palabras. Alabo tu nombre, Padre. 14:11 dice: porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. ¡Ah! Todo tipo de lengua confesaremos su nombre, en el nombre que Él se identificó con nosotros. No tengo por qué cambiar mis raíces, yo soy mexicano y peregrino y extranjero en esta tierra. Espero una ciudad mejor, una ciudad celestial en el cielo. Pero a Dios le plació que naciera en México y fuera mexicano y hablara español. Jamás me dijo Él, tú eres judío, no. Y tienes que ser judío, no. Así como Él te dio el lenguaje y te puso donde nacieras, así y se dio a conocer a ti ese nombre, en ese nombre, en tus labios, con este corazón y esta mente adorándole a Él, Él lo entiende, porque en ese nombre se dio a conocer en ti. No te confunden, hermano, que no te vengan con enseñanzas falsas, doctrinas de demonios. Ahora vamos, ya te dije lo del nombre, hermano. Hay un predicadorcillo ahí en el YouTube que se hace pasar por judío, con su barba y se pone aquí como una sábana. Y tiene muchos seguidores. No te confundas, que porque veas que tiene muchos seguidores, tiene la verdad. No. A veces donde son los pocos, son los que tienen la verdad. Con Jesús estaban 12, uno era mentiroso, pero los otros 11 tenían la verdad. Con los otros, el sumo sacerdote, los fariseos y saduceos, todos aquellos eran mentirosos y no estaba la verdad. No te confundas. ¿Sí? Aunque le veas ahí que tiene muchos visitadores, no te confundas. Doctrina de demonios, fíjate lo que dice ese hombre. Es que Jesús significa caballo, quién sabe qué. Burro. Eres un burro bien hecho. Porque Jesús no significa caballo en el griego. Ponte a estudiar y ve lo que significa en el griego Jesús. Bendito sea su nombre, Padre. Vamos, hermano, al siguiente. Fíjate bien, hermano. Ahora vamos a tratar lo del sábado. Aquellos que dicen que no guardamos el sábado y no vamos a ir al infierno por no guardar un mandamiento y estarlo quebrando. Falso. Fíjate bien. Te vuelvo a repetir. Esta es la Biblia. 66 libros. ¿Sí? Fíjate bien. Está dividido en dos partes. Vamos a ver.
Lleva tus manos hasta donde dice Nuevo Testamento. Así quiero que lo veas. Nuevo Testamento, Antiguo Testamento. Antiguo Testamento escrito en el hebreo, Nuevo Testamento escrito en el griego. ¿Sí? Fíjate bien lo que te voy a decir, a lo mejor lo sabías o a lo mejor no. La mayor parte de las predicaciones de Jesús no fueron ni siquiera en hebreo, fueron en el arameo. Arameo. Ahora dime, ¿cómo se dice Jesús en el arameo? Y si no lo dices en ese tono, como lo decían los caldeos, entonces ya no eres salvo. Qué ironía. Bendito y alabado sea tu nombre, Padre. Dice la palabra de Dios. Fíjate, hermano, dice ahí en Éxodo 34:27. Éxodo 34:27. Nuestro primer escritor, hermano, de la Biblia, a los que se le acreditan los primeros 5 libros, es a Moisés. ¿Sí? No sabemos en qué tiempo lo hizo, pero él los hizo. Dios le dijo, mira lo que le dice, 34:27. Como subtítulo dice, y Moisés y las tablas de la ley. Dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. ¿Quién es el que hace el pacto? Dios. Él sí los cumple. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan, y yo, ok. ¿Sí? Escribe estas palabras. ¿Sí? El primer escritor que aparece en la Biblia y en su idioma natal, en el hebreo, es Moisés. ¿Sí? Ahora vamos a Éxodo 12, versículo 1 y 2. Éxodo 12, versículo 1 y 2. Déjame, te recuerdo un poquito. Aquí en Éxodo 12, 1 y 2, el pueblo de Dios, el pueblo escogido, el pueblo judío, ¿verdad? El pueblo de Israel, estaba como esclavo en Egipto. Y ese día, cuando mueren los primogénitos, le dice el faraón, ya vete tú y todos los que están, ya, vámonos. ¿Verdad? Y fíjate bien lo que le dice Jehová a Moisés. Éxodo 12, versículo 1 dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses. El principio de los meses. Para ti, oh pueblo de Israel, es el primero de los meses. Para ellos. Dice, para vosotros, para el pueblo de Israel, para vosotros. Será este el primero en los meses del año. Dice, oh Israel, para ti un nuevo comienzo. Este es tu primer mes, este es tu primer día. Olvídate ya de todo lo que pasó, lo que no recuerdes. Para ti este es tu primer mes, tu primer día. ¿Sí? Vamos a Éxodo 20, del 8 al 11. Fíjate bien. Aquí aparecen los 10 mandamientos, escritos por el dedo de Dios en 2 tablas de piedra. ¿Sí? Vamos a leer del 8 al 11. 28. Dice, acuérdate. ¿Sí? Del día de reposo. No dice sábado. Dice del día de reposo. Para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el 7º día es reposo. Para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en él hay, y reposó en el 7º día. Reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Bendijo el día de reposo y lo santificó. 7º día. ¿Sí? Ok. Vamos al libro de Génesis, hermano. Génesis 1. ¿Sí?
Dice, Génesis 1:5. Dice, y fue la tarde y la mañana un día. 1. Vamos a Génesis 1:8. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Vamos a Génesis 1:12. Perdón, 1:13. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Vamos al 1:23. Dice, y fue la tarde y la mañana el día quinto. En el 19 dice, fue la tarde y la mañana el día cuarto. Otra vez, el 19 dice, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. ¿Sí? En el 23 dice, y fue la tarde y la mañana el día quinto. Vamos ahora al 31, 1:31 dice, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Y luego vamos a leer del capítulo 2 los primeros 3 versículos. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Reposó. Fíjate bien. Pon mucha atención, hermano. No te dejes engañar. Reposo, hebreo, sabat, el sabat, ¿sí? Sabat, S-A-B-B-A-T-H, sabat. Significado, reposo. Te dije ayer desde el principio, cuando tengas duda en una palabra, vete a la etimología. ¿Dónde está la etimología? En un diccionario, en una Wikipedia, en un diccionario bíblico, en un diccionario de la Rus, vete y busca la raíz, la etimología, la raíz de esa palabra. ¿Sí? Y la raíz de esa palabra dice que es descanso. ¿Sí? No era un nombre del día de la semana. No significaba sábado. Todos los días fueron, te los acabo de leer. Él no puso nombres, dijo primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. El séptimo fue el único día que le puso sabat, que significa reposo, no sábado. Reposo. Y la primera pregunta que te hago es esta. Entonces la gente que descansa martes o miércoles y trabaja sábados y domingos, ¿está mal delante de Dios? Porque tiene que trabajar los sábados y domingos y su único día de descanso son los miércoles. ¿Por eso se va a ir al infierno? Tu séptimo día es el día que tú descansas, el día que tú reposas, el día que no tienes que estar en un área laboral. Si mi descanso es el miércoles, ese es mi día de reposo, ese día se lo dedico a Él. Aunque todos los días son de Dios y deberíamos darle por lo mínimo el diezmo de nuestro horario. Si el día tiene 24 horas, mínimo le deberíamos dar 2 horas 40 minutos diariamente a Él. Pero Dios dijo, el día de reposo, un día, 6 días trabajarás, pero un día me lo dedicarás a mí. Tu día de reposo, tu día que descansas. Si yo descanso los martes, ese es mi día de reposo. Porque yo descanso los martes, estoy mal delante de Dios. Valga. Ya te dije, la etimología dice, la palabra reposo no es un sábado. Dios no puso nombres a los días. Dios no puso nombre a los meses. ¿De dónde salieron todos esos? Cuando ellos fueron exiliados, agarraron los nombres que tenían aquellos que los habían agarrado como esclavos, esos nombres. Y aquellos pusieron puros nombres de sus dioses. ¿Sabes qué significa sábado? Saturno, su dios Saturno. Eso significa sábado. Y le das tanto énfasis al nombre de sábado, a un dios pagano.
El día que santificó Dios, mi hermano, séptimo día, el día de reposo. Dios te dice, trabaja 6 días y descansa 1. ¿Qué pasa con la persona que dice, no, es que necesito trabajar y trabaja los 7 días de la semana, hermano? Lo vas a experimentar en tu cuerpo. Lo vas a experimentar en tu cuerpo por no haberle dejado a Dios su día. Que yo descanso los lunes, dedícale ese día. Y aquellos que dicen, no, es que nosotros guardamos el sábado. 2 horas están en el templo. Salen del templo y ¿qué hacen? Dime qué hacen. ¿Qué haces, hermano, cuando sales del sábado? El que dices tú que haces el día que debemos de guardar. No haces lo que hacía Jesús, ir a visitar al enfermo, ir a visitar a la viuda. Te vas a los parques a jugar, a hacer otra cosa que no es de Él, ni para Él. Claro, Dios quiere que pasemos tiempo con la familia, en armonía, juntos. Sí, hay que dedicarle tiempo a la familia, estoy de acuerdo. Sí. Pero veamos qué hacía Jesús el día sábado. El que tú nombras sábado. Prosigamos, hermano. Dice, fíjate bien, ya dijimos, ¿verdad?, lo que significa sábado. Ni te lo voy a escribir en el pizarrón. Ya te dije que significa Saturno, un dios pagano. ¿Sí? Y no fue lo que Dios estipuló. Y Dios le dijo a ellos, tú lo acabas de leer conmigo, Dios le dijo a ellos, para vosotros, ustedes los judíos, no dijo para los demás. Para ustedes, para vosotros, este será tu primer día. Porque el judío tiene un calendario diferente al de nosotros. Nosotros tenemos un calendario greco-romano. Ellos tienen su calendario judío. Y aún así, hermano, fíjate bien, el judío está batallando en fechas por todo el tiempo que estuvieron exiliados en Babilonia. ¿Sí? Me han preguntado a Dios, Señor, exactamente estamos en esta fecha o en esta, en este mes o en este. Están batallando actualmente. ¿Sí? Yo creo que tienen la fecha correcta que Dios ya se la reveló a algunos, porque hay discrepancia entre ellos si es una semana antes o una semana después en el año que van ahorita ellos. Y tú ya vienes y me dices que el sábado. Fíjate, ya vamos ahí. A ver, Mateo 12:8. ¿Qué dice? No, dice, vamos a dejarlo por último. Vamos a Hebreos 4, del 4 al 7. Hebreos 4, del 4 al 7. Santo es su nombre, Padre. Hebreos 4, del 4 al 7. Dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, no dice sábado, dice del séptimo día. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, estamos en el 5, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo, en el 6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. En el 7, otra vez determina un día, y ese día es hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas su corazón. Y tú lo puedes seguir leyendo lo que dice Hebreos 4, 4, 7. ¿Sí? Nadie ha entrado en su reposo, solamente Él y las primicias que se llevó. Cuando se vieron aquellos sepulcros, cuando Él resucitó, se abrieron algunos sepulcros. Él dice que el primogénito de los muertos, Él y las primicias, esos sepulcros que se levantaron, que se abrieron y salieron esos muertos en vida y fueron y vieron a sus parientes y luego ya Dios se los llevó, las primicias. ¿Quiénes fueron? No lo sabemos, pero Él se llevó ya una parte. Para aquellos que dicen, no, es que toda la resurrección va a ser igual. No, Pablo te la marca en 4 facetas y te lo voy a mostrar cuando hablemos del arrebatamiento. ¿Sí? Y te voy a cerrar con esto, hermano. Mateo 12:8 dice, Mateo 12:8 dice,
porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y aún te la aclara él. El día de reposo es hecho por causa del hombre, no el hombre fue hecho por causa del día de reposo. Bendito y alabado sea tu nombre, Padre. Ahora fíjate, hermano. Esta Biblia, después de haber citado el Nuevo Testamento en el hebreo y el otro en griego, la primera traducción es la Septuaginta. Y cuando hacen la traducción, bueno, ahí entran varias personas. A veces son hasta 70 personas, unos viendo la cultura, otros viendo el idioma, otros viendo las costumbres, otros viendo los dichos, intervienen muchas cosas, hermano, cuando hacen una traducción bíblica. Y en esa traducción, que fueron hechos muchos años después de lo que fue estipulado aquí por Dios, diciéndote que el séptimo día es el día de reposo, no el sábado, no un día específico. A ver, una vez vi una hermana predicando y me dice: Dios cambió el día sábado por el día domingo. Y le dije: ¿me enseñas por favor dónde dice eso en la Biblia? No hay ni un solo versículo, hermano, que te diga que Dios cambió el día sábado por el día domingo. El día de reposo es el día séptimo, el día que tú puedes descansar. 6 días trabajarás, mas el séptimo día reposarás. ¿Verdad? Mirarás todas las obras y maravillas que el Creador hizo. Mirarás todas las maravillas y obras que el Señor está haciendo. Mirarás todas las obras y maravillas que Él ha de hacer. Y reposarás en ellas. Ese es el día de reposo. Mi reposo es Jesucristo. Mi reposo es Él. Yo reposo en Él, no en un día. Mi reposo es Él. Vamos allá a Apocalipsis, hermano. Vamos a ver con qué termina esto. Dice: yo conozco tus obras ya leídos, ¿verdad? Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Así les llaman, ¿no? Todos aquellos que quieren cambiar su doctrina, su enseñanza, les llama sinagoga de Satanás. Pero es que parece que sí tienen la verdad, que son bonitos. No, hermano, no te confundas. Doctrina del diablo, doctrina de demonios. Aquí la Biblia lo dice, son sinagoga de Satanás. No son templo de Dios, son sinagoga de Satanás. Dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Dice, sé fiel hasta la muerte. ¿A quién? ¿Fiel a quién? ¿Al sábado? ¿Al domingo? ¿A tu denominación? No. Sé fiel hasta la muerte a Él, al único que entregó su vida por ti, por mí, en la cruz del Calvario, aquel que perdonó mis pecados, aquel que me lavó con su preciosa sangre. A Él sé fiel hasta la muerte. Dice: no temas a aquel que pueda matar tu cuerpo, teme a aquel que puede matar tu cuerpo y tu alma. Eso es lo que dice ahí Mateo. Dice: y yo te daré, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. A la primera iglesia le dijo que te haría probar del árbol de la vida, que da 12 frutos. A este le está diciendo: yo te daré la corona de la vida. Bendito seas, Padre. Y termina diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Los muertos en Cristo, hermano, participamos, si es que estamos muertos, de la primera resurrección. Los que no creyeron en Jesús, que lo rechazaron, ellos son los que se levantan en la segunda resurrección. Eso es lo que se refiere. Aquí termino, hermano. No quería, mi intención no es ofenderte.
Mi intención es proclamar la verdad. Discúlpame si te ofendí, pero la palabra de Dios dice: me es menester obedecerlo primeramente a Él antes que a hombre. Padre, he proclamado tu palabra, he declarado tu palabra. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que abras los ojos y los oídos de aquellos que han escuchado este mensaje y de aquellos que lo escucharán. Quita el velo de sus ojos y que ellos puedan ver, quita el velo de sus oídos, que ellos puedan oír tu preciosa palabra, Padre. Que puedan verte a ti, Señor. Que puedan decir: Jesucristo es mi reposo. Jesucristo es mi Salvador. Jesucristo es mi Rey y mi Señor. Jesucristo es Dios, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el que estuvo muerto y volvió a vivir. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Dios te bendiga, hermano. Amén y amén.